ponente que nos ha acompañado esta tarde, adelante, de repente, para recoger algunas preguntitas del público y de ahí ya pasamos al break. Por favor, si nos acompañan a la mesa, doctor Juan Meléndez, doctor Alberto García, profesor José Osejo, Alex Arango, tomen asiento. Bien, a ver, ¿alguien del público tiene alguna duda? Creo que Oscar tenías una preguntita, creo. La pregunta es un aporte. En cuanto al doctor García, me manifestó que a partir de los años 50 había algunas huellas, ¿no?, de la comunicación, de presencia antropocéntrica del hombre, ¿no? Yo creo que se está quedando corto, porque creo que desde la época histórica, colonial, ya hay explotación minera para separar el oro de la roca que químicos usaban. Entonces creo que está hacia atrás. Inclusive se sabe que en el año 1920, cuando se inventó el uso de vehículos de combustible, se utilizó uno de los reactivos muy conocidos. Creo que todos hasta ahora, incluso lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y tiene entonces es el plomo, ¿no? Entonces, así como hay estos estudios que se han realizado, hay muchas investigaciones que se están realizando por otras instituciones, inclusive premios Nobel, que ayudan ¿cómo se llama?, a que sea asertivo lo que propuso el doctor García, que existe de todas maneras la influencia del ser humano en sus actividades sobre el espacio, sobre el terreno. Incluso se encuentran huellas en la zona de Antártida de esa contaminación por plomo y también en el suelo submarino. Entonces, esto es producto de una gestión inadecuada de quienes tienen los poderes decisorios. Entonces, aquí en el Perú existía el Instituto Nacional de Planificación, que creo que era el año 1962 y funcionó hasta el año 92, donde por un decreto fue eliminado. Y recién a partir de 2008 empezó a tomar cuerpo a través de ese plan, pero asumido dentro del PCM. Bueno, desde mi punto de vista considero que no debería estar tampoco ahí, sino que debería ser un ministerio que esté aparte, técnicamente orientado y dirigido, más que políticamente, pero que se hace, porque hasta ahora yo no veo resultados de parte de ese plan en cuanto a todos los acontecimientos que están sucediendo, sobre todo fenomenológicos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido todos tenemos que hacer investigaciones, investigar quiénes están desarrollando estos tipos de estudios, en dónde están localizados y qué tipo de proyectos debemos plantear, sobre todo porque la gestión que es política es la decisoria, y en ese sentido debemos Sí, realmente lo que planteábamos en nuestra charla era que evidentemente a partir de la mitad del pasado siglo es cuando se produce realmente un incremento notable de ese impacto del hombre. Está claro que desde que el hombre comenzó ya, el neandertal comenzó las primeras migraciones, pues comienza a dejar sus huellas de una forma u otra en el planeta, pero como mostramos en algunos gráficos acá, hay toda una serie de actividades muy importantes que realiza el hombre, la actividad que tuvieron una aceleración, por eso le llaman la época, a partir de los años 50, y si usted bien dice también todo este problema de la minería, pero todavía tenía un carácter local. No es, por ejemplo, hasta las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, donde por primera vez a nivel
planetario se produce un evento que tiene repercusión en todo el planeta. Por eso se habla de, cuando se trataba de que se aprobara esa época geológica, como se planteaba, pues se buscaba evidente que tenía que haber evidencia en todo el planeta, como lo hay del periodo Jurásico, como lo hay del Cretácico, como lo hay del Mioceno, etcétera, etcétera, del Pleistoceno. Por lo tanto, se hablaba de ese momento donde el hombre ha incrementado su capacidad transformadora, la ha multiplicado por varias veces las que tenía, digamos, al inicio del pasado siglo. Por eso era el enfoque en esa dirección. Muy bien. ¿Alguna otra? Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a cada uno de los ponentes porque han sido muy buenas presentaciones. Y yo quiero aquí hacer unas consultas, sobre todo a la parte ambiental, porque se ha planteado tanto en la parte de estudios físicos, de línea base, como en la parte de la presentación de los estudios mineros. Porque hay actividades que muchas veces no tienen un marco regulatorio con respecto a los términos de referencia. Sin embargo, cuando llega la solicitud de un servicio, hay que establecer un marco. Y muchas veces se recurre a un instrumento que no está normado, no está legalizado. Es conocido el scoping o el screening también, ¿no? Y eso nos permite acercarnos un poco a ver qué es lo que vamos a regular. Diría más que regular, a qué vamos a investigar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿no? Lo dijo el profesor Osejo, que muchas veces él no está de acuerdo tanto que se vaya al carácter regulatorio, porque esto lo vemos, por ejemplo, en los estudios ambientales, pero hay estudios orientados al tema de riesgos de desastres, en donde lo mencionó Alex, y sin embargo el trabajo de investigación que está haciendo el profesor Meléndez es un tema que no está regulado, pero sin embargo tiene una aplicación, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es, ¿consideran ustedes que todos los estudios deberían enfocarse bajo un marco legalista para poder hacer un trabajo de investigación? Una segunda pregunta para que... Buenas tardes con todos y todas. Me disculpa la voz. Por ejemplo, yo quería hacerles esta reflexión, ¿no? Ya que el profesor Meléndez, ¿no? Por ejemplo, Chosica, ¿no? Una zona un distrito tan vulnerable, recién, hace pocos meses, para no decir un año, ha cambiado todo se ha actualizado, ¿no? Su sistema de gestión de riesgo, ¿no? Antes estaba en INDECI, estaba con el Serenazgo, ¿no? Un tema de política pública, ¿no? Eso es justamente lo que algunos de ustedes, como el mismo Alex Arango, que está tratando sobre el caso de Barranco, ¿no? Que también recién era el último distrito, como él lo mencionó, el último distrito costero, ¿no? de Lima, en este caso la Costa Verde, que recién ha elaborado y ha presentado su plan de prevención de riesgo de desastre distrital, ¿no? Entonces, y en ese marco, por ejemplo, que hace poco, bueno, casi un año más o menos, el Congreso ha dado la normativa para que se cree la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres en los gobiernos regionales, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, a nosotros nos hubiera gustado tener acá, contar con algunos economistas, ¿no? Y ahí viene el tema minero, el tema de lo que ha tocado también el profesor Consejo, que es la minería, pues es el baluarte digamos, nosotros somos un país minero, eminentemente el sector minero mueve la economía, pero también hay algo importante que pues, en el tema de gestión de riesgos, como han tratado varios sobre el caso de Lima, y algunos mañana seguro, pues que Lima concentra casi el 70% del PBI, ¿no? Entonces el sismo, ese gran sismo que estamos esperando, que no queremos que llegue, pues afectará a la economía, ¿no? Y Velar del año pasado lo mencionó también cuando pensábamos que iba a llegar el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces
y esperando que no sea un mega niño, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, es una pregunta yo creo que a todos ustedes sobre este tema hablamos mucho del holístico y la transdisciplinaridad de la gestión de riesgo de desastres, pero los geógrafos, ¿no? y las geógrafas, pues, estamos, digamos, presentes en algunos casos muy pequeños, otros muy grandes, pero la idea es cómo, bajo todo lo que ustedes han presentado, cómo hacerlo más evidente, ¿no? En los gobiernos regionales, en los gobiernos distritales, en los planos, todo esto, ¿no? Entonces, esa práctica, y pensando en la planificación estratégica, que ya sabemos que está ausente, que nadie le hace mucho caso a la planificación del CEPLAN, pero es algo que se debería dar con el enfoque de riesgo, ¿no? Entonces, y pensando, por ejemplo, lo último que quería acotar era que hace poco coincidí con el decano del Colegio de Geógrafos en un evento de urbanistas, arquitectos, ¿no? En la presentación sobre las ciudades sostenibles, y ahora ya estamos pensando que la planificación de Lima es mirando a Chancay, pero Chancay está mirando a Lima. Chancay ahorita está generando como megapuerto de que se construya un aeropuerto logístico, ¿no? Y entonces eso es algo importante, y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La gestión de riesgo de desastre y la mega infraestructura que necesita el movimiento esta logística, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Comenzar respondiendo. Bueno, yo creo que había algo que, como íbamos a responder una pregunta y él después comentó algo, yo pienso que hay cosas de la ciencia que no se pueden planificar ni se pueden encasillar en normativas, etcétera, porque esa es parte de la labor de la ciencia, ir delante en busca del conocimiento ese que todavía no existe o que está en elaboración y que no puede estar bajo las normas de ninguna legislativa porque todavía está en proceso de gestación. Y esa es la diferencia un poco entre la investigación fundamental, esa que va buscando nuevo conocimiento, y aquella investigación aplicada que trabaja sobre el conocimiento ya consolidado y llevándolo a la práctica y utilizándolo. Yo pienso que ahí no se puede generalizar, habrán cosas que pueden estar o deben estar bajo un marco legislativo y las puede favorecer el hecho de que estén bajo un marco legislativo porque se pueden aprobar, salen convocatorias, etcétera, etcétera, y hay cosas que no, hay cosas que son parte de la investigación que se seguirán haciendo, digamos, a partir de proyectos de investigación, de la academia, de fundaciones, etcétera, etcétera, que tienen interés en que se siga profundizando en el conocimiento en la determinada rama, hoy en gestión de riesgo, en manejo integrado de cuenca, en lo que sea, me parece. ¿Alguna otra respuesta? ¿Me permite? Sí. Ya, ok, sí. Bueno, esto cierto, para hacer investigaciones, ¿no? Tienen ciertos criterios muy específicos, ¿no? Porque justamente de eso se trata. Pero sin embargo, el formalismo que conlleva a lograr un objetivo para un cierto proyecto, porque al final las investigaciones, no todo tipo de investigación me parece que tienen un objetivo y con fines de aplicar algún tipo de proyecto, ¿no? Para que esto se llegue a ciertos aspectos de lo que nosotros mismos hacemos o dentro del Estado, pues ellos se manejan todo a base de términos de referencia que si no nos gustan porque a veces son muy generales e inclusive conllevan muchos errores, pero la verdad que por ejemplo, si un poco lejos en los estudios de impacto de minería, a veces las autoridades lo veo pues hacen observaciones muy tontas, la verdad, y es mal ustedes que a mí no conllevan a la realidad, pero sin embargo en ese mundo de formalismo tenemos que dar respuesta, porque los proyectos los hace el Estado, ¿no? Y los financia, ¿no? El Estado, porque ¿de dónde se saca la parte económica para conllevar estos estudios, ¿no? A eso llegamos.
Claro, de hecho, yo también soy parte de que un estudio específico, una investigación específica, pues, sí parte de los criterios del especialista, del investigador, cosa que no lo tiene pues el que hace los TDR, no lo tiene lo que hace el Estado, pero tenemos que de alguna u otra manera coordinar ese aspecto, ajustarnos, no nos queda otra, ajustarnos a ese formalio, porque en caso contrario no nos podemos modificar, que es algo muy importante, que es el apoyo económico que nos puedan brindar y llegar para cierto, que es una opinión, ¿no? Gracias. Un poco también para complementar lo que el colega Juan Manuel mencionó, el tema de investigación y gestión de riesgo. Por ejemplo, en la Política Nacional de GRD 2050 incluye justamente el tema de la investigación, el tema de generación de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los estudios de evaluación de riesgo deben hacer más hincapié en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? En los factores de vulnerabilidad, en lo que vendría a ser la resiliencia, ¿no? Y sobre todo el tema de la exposición a estos eventos que podrán ocurrir, ¿no? Ahí justamente hay un tema de un talón de Aquiles en este tema de las evaluaciones de riesgo, ¿no? Porque los profesionales de evaluaciones de riesgo, de los evaluadores de riesgo, son formados en un curso, ¿no? Para justamente acreditarse y sobre todo evaluar los niveles de riesgo, ¿no? Por un lado, pero no es gestión de riesgo. Gestión de riesgo ya vendría a ser políticas públicas. Tú estás analizando el riesgo del desastre, ¿no? Pero estos evaluadores de riesgo tienen también un sesgo, ¿no? Hay infinidad de profesiones que justamente en la actualidad, ¿no? Parte de ingenieros civiles, ¿no? Hasta geógrafos también, que tienen distintas miradas a lo que es el tema del riesgo, ¿no? Pero un riesgo no como una probabilidad de daño, o debería, están enfocándose netamente en la probabilidad de daños, pero no no hacen hincapié justamente al tema sobre todo de dinámicas sociales, la pobreza, desigualdades, ¿no? Los grupos etarios, ¿no? Incluso se da el tema de multicultural, ¿no? Los temas culturales también, no están incluidos en el análisis de las evaluaciones de riesgo, ¿no? Por esa parte, ahí un poco deberíamos, la academia, las universidades, investigar, ¿no? Dar investigaciones, proponer justamente en la currícula implementar el tema de gestión de riesgo que se está haciendo, pero debería darse aún más, ¿no? Porque el tema de gestión de riesgo, los riesgos de desastres, es interdisciplinario, ¿no? Incluso se habla ya de transdisciplinaridad, ¿no? Por lo tanto, las investigaciones, la generación del conocimiento, la percepción del riesgo, lo que vendría a ser incluso los estilos de vida. Se habla mucho, por ejemplo, el profesor Meléndez mencionó el tema de Quirio, de Chosica, ¿no? Y todos dicen, si se da en ese lugar siempre lo va a incorporar, ¿por qué la gente no sale? Nos podemos explicar por qué. Porque ahí entra otro tipo. El tema de la topofilia, el amor al lugar. Las personas se sienten identificadas con el lugar, se sienten identificadas a vivir en esa zona, ¿no? En Quirio, en lo que es Rayo de Sol, en lo que vendría a ser Pedregal, ¿no? En la parte de Chosica, etc. Tienen esa pertenencia al lugar. Y tú diles de manera, pues, ya con todos los mapas, la información que tengamos, ya tienen que irse a otro lado, resentarse o reubicarse. Esas personas no se van a ir porque tienen justamente ese grado de pertenencia al lugar. Estos temas, por ejemplo, no son tocados. Y investigaciones en lo que vendría a ser topofilia o pertenencia al lugar o amor al lugar no están incluidos justamente en lo que vendría a ser el riesgo de desastres, por ejemplo, ¿no? El tema cultural es muy poco tocado en gestión de riesgo, ¿no? O el riesgo de desastres en las evaluaciones de riesgo. Por lo tanto, la universidad, en este caso San Marcos, la UNI, ¿no? Desde el enfoque justamente en que nosotros podamos darle a este tema de la gestión de riesgo, ¿no? En lo que vendría a ser cuánto nosotros estamos expuestos o cuánto generamos justamente estos riesgos, porque el riesgo es una construcción social, ¿no? El riesgo es una construcción social porque nosotros generamos justamente estos riesgos, ¿no? Que se materializa ya en la interrupción grave, ya que vendría a ser un desastre, ¿no? Por lo tanto, ya para acabar, la investigación, y lo dice la política nacional y lo dice el marco de acción de Sendai, está orientada justamente al tema de investigación en lo que vendría a ser el tema de gestión de riesgo. Sí, bueno, me van a disculpar, yo ya no pensaba intervenir, desde la primera intervención del profesor Alberto, yo dije ya está aclarado el tema, pero en realidad quiero insistir en algo que yo dije, o sea, es un poco antinormativo, aparente mi posición, en el sentido de que yo recuso toda... No, en absoluto.
eso sería un desorden. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Alberto Mercado cuando nos habla de estos, tenemos que trabajar dentro de unas líneas, ¿no? O sea, hay términos de referencia. Imagínense que algo se haga sin términos de referencia. No podría. Tiene que haber términos de referencia. Pero ahí viene el criterio del profesional, el criterio del científico, el criterio del ingeniero, el criterio serio, honesto, ético de manejo. Hace poco el juez Concepción Carhuancho, a pesar de que el Congreso dio una norma que les facilita ciertas cosas y que todo el mundo está prácticamente en desacuerdo, el doctor Carhuancho compró un infuso de la norma, ¿no? O sea, encontró la forma de hacer las cosas dentro de la ley, pero escapándose de la ley. Porque muchas veces nosotros, acuérdense cuando yo trabajaba en la Oficina Nacional de Recursos Naturales en el año 75-80 y ya en Midagri impulsaba la clasificación de suelos por receta, o sea, check, 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 esta cosa, ¿no? Entonces, cuando hacía así, los jefes directivos de ONER, los más altos, cuestionaban hasta con broma diciendo la burocracia técnica. O sea, efectivamente la burocracia es necesaria, pero un excesivo burocratismo paraliza y lleva a errores, distorsiones, etc. ¿Y cómo salimos de eso? Un médico mismo hace lo mismo. Si va a empezar a recetar una cosa solo por check, 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 entonces receto tal cosa, ese es un tal tratamiento, aquí mi protocolo dice que este es el tratamiento, así se muera, ese es el protocolo. Pero no, pues no. Nosotros vamos a un médico que va a aplicar un buen criterio, que tiene buen conocimiento. Nadie de nosotros espera ir a un médico que no es un buen médico. Todos esperamos el mejor médico para nosotros, que nos cobre barato, que nos recete los mejores tratamientos y que nos cobre poco y nos sane rápido. Eso es pero esa persona, para hacer eso, tiene que tener mucho conocimiento, mucho criterio, mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir que el médico trabaja sin protocolos. Tiene unas líneas, directrices, etcétera, porque si no todo sería un desorden. En ese sentido, la gestión del riesgo, la evaluación del riesgo, todo eso que son diferentes, evaluar riesgo, gestión del riesgo, pero evidentemente no se puede gestionar lo que no se conoce, no se puede proteger lo que no se conoce, no se puede organizar lo que no se conoce. En ese sentido, ¿cómo es el conocimiento? El conocimiento pues tiene sus pautas metodológicas y no olvidar que cada problema, cada sitio, cada lugar específicamente tiene sus propias realidades. Lo que es importante en un sitio de repente no lo es tanto en otro. Y así estamos en ese sentido, tenemos que aplicar la normatividad, tenemos que aplicar nuestro conocimiento, los pocos o muchos que hayamos adquirido, tenemos que practicarlo con ese criterio, creo yo, y creo que comparte ese punto de vista mis colegas. Muchísimas gracias, profesor Seco. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes, tomando voz de lo que cada uno ha dicho. Ojo lo que dijo Alex acerca de la parte cultural, la parte social, en la cual hay mucho que explorar todavía, ¿no? En temas de riesgo de desastre y gestión de riesgo de desastre. Y en ese sentido, el día de mañana vamos a tener una ponencia muy interesante que va a abordar justamente esa parte que es la dimensión psicoambiental de la recuperación post-desastre, ¿no? Para ese caso vamos a tener a Laís Pinto de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, que va a compartir justamente este tema que es muy interesante. Eso antes de Marcelo Lagos, que también nos va a impartir una conferencia en tsunamis y desastres con memoria. Cerrando esta primera parte, enfatizar de que vamos a ir a un pequeño compartir. Luego de ello vamos a retornar con la última parte de esta sesión con Claudio Viratán, en la cual nos va a presentar un estudio sobre vulnerabilidades de campesinos e indígenas con el cambio climático. Agradecer a cada uno de los ponentes, a Alberto, a Alex, a Alberto, a José, se pide por favor a cada uno de los ponentes ponernos adelante para una fotografía protocolar y luego pasamos al break.
Ya. Toma la foto. Y ahora yo lo tengo. 3, 2, 1, va, bien. 3, 2, 1, ya. Nos acompaña